Pues ahí tiene este recuento bastante puntual para saber cuáles son las posibles jugadas en este terreno electoral. Pero le agradecemos mucho a José Fernández Santillán, profesor de la Escuela de Humanidades del TEC de Monterrey, que acepte esta entrevista para poder hablar acerca de este tema, justamente el panorama electoral para el 2021. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer compartir este espacio contigo, Magda, a tus órdenes. Oiga, un gusto poder platicar con usted, como siempre. Platíquenos un poco de esto. ¿Cómo pinta el panorama electoral 2021? Veíamos ahora ya algunos funcionarios que de plano han decidido dejar su cargo para poder contender a algún cargo de elección. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué nos espera para las próximas elecciones en el 2021? Bueno, nos esperan no solamente las 15 gubernaturas que usted ha señalado en el reportaje, sino también 30 congresos locales. También nos esperan la renovación de la Cámara de Diputados, que son 500 posiciones, y ahí es muy importante porque ahorita Morena es el partido hegemónico, no solamente tiene mayoría simple, sino mayoría calificada con sus aliados de Juntos Haremos Historia. Esto es muy importante porque hay que explicarle al público que son 500 diputados y entonces la mitad más uno son 251. Con eso se pueden hacer cambios reglamentarios, cambios a las leyes, pero para hacer cambios a la Constitución se necesita mayoría calificada. Entonces, la mayoría calificada son 333 diputados. Morena, junto con sus aliados, hoy los tiene, pero lo que va a estar en juego en 2021 es si Morena logra mantener esa mayoría absoluta calificada. Exacto. En el Congreso de la Unión. Entonces, eso es muy importante y es lo que vamos a ver. También están en juego 30 congresos locales y señalar una cosa muy importante. En el país tenemos 2.457 municipios. En 2.300 van a haber renovación de ayuntamientos. Entonces son unas mega elecciones. Ahora, ¿cómo está el panorama? Bueno, pues hay un desgaste natural de parte del partido gobernante Morena, sobre todo por el mal manejo que han tenido de la pandemia del COVID y por que Andrés Manuel López Obrador ha dividido las opiniones. Pero, ¿cuál es la situación de la oposición? Hasta ahora la oposición había quedado mal parada después de la tunda que le dieron en 2018, pero se están juntando y esta semana hubo una reunión muy importante que es necesario subrayarla con una organización que se llama Sí por México. Entonces logró unir a la oposición PAN, PRI, PRD y algún otro partido de oposición, y entonces acordaron lanzar candidatos de unidad en los mayores puestos de elección popular que se puedan. Entonces, así ya hay un verdadero y propio contrapeso. La dificultad está en mantener esa unidad.
Dígame. Profesor, le acaba de dar al clavo, me parece, dentro de todo esto, al momento de mencionar esta situación de Sí por México. Y justamente a ese punto quería llegar, porque estamos viendo ahora alianzas importantes. Sin embargo, pues, ¿qué nos espera entonces en el sentido de la reelección? Porque estamos viendo que además un factor que se suma ahora a las elecciones en el 2021 es la figura de la reelección, ¿no? Realmente vamos a ver una reconfiguración en la Cámara de Diputados, porque lo que me queda clarísimo es que Sí por México lo que está apuntando o lo que está apostando en este momento es el poder generar los contrapesos suficientes al interior del Congreso, ¿no? Que realmente haya una división de poderes y que, bueno, en este sentido se pueden llegar a mayores acuerdos, aunque si bien es cierto tienen una agenda ciudadana, pues hemos visto también una oposición que ha estado desdibujada por diferentes factores, ¿no? Que ya los conocemos perfectamente, entre ellos la principal bandera que tiene en este momento el gobierno federal, que es la corrupción, y de la que fueron objeto en su momento también estos partidos de oposición. Sí, bueno, ahí hay un punto que aclarar. Primero, el factor de la reelección. Hay que señalar que nuestras leyes electorales ya permiten la reelección. Entonces, hay, como usted bien señalaba, que la figura de los superdelegados en realidad va contra el espíritu del federalismo y de la propia democracia. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegando inmediatamente? Nombró delegados, superdelegados en cada una de las entidades federativas del gobierno federal para que ellos manejan el presupuesto. Entonces, esto inmediatamente afectó a los gobernadores y, como ciertamente lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong, ahora senador, que estos eran obviamente puestos que proyectaban candidaturas a gobernaturas, y así fue, le dio al clavo. Entonces, ahora esos más de la mitad de, bueno, 8 superdelegados se están proyectando como candidatos a las gobernaturas. Entonces, eso es jugar chueco, como decimos en México. La otra cuestión es la cuestión presupuestal del gobierno federal, porque acabo de oír a Martha Tagle, diputada de oposición, decir el presupuesto para 2021 es un presupuesto que no toma en cuenta las necesidades del país, sino las necesidades electorales del presidente de la República. ¿En qué sentido? En que le da mayor fuerza a las clientelas electorales del presidente de la República. Es decir, a través de los programas sociales, construyendo, ¿no?, el futuro. Exactamente, a través de los programas sociales. Y eso es también... Oiga, profesor, pero a ver, dígame una cosa. Hablando concretamente de este tema de los dineros que ya pone sobre la mesa, ¿no? Porque si bien es cierto, pues ahora estamos viendo en la Cámara de Diputados una discusión importante ya para que quede plenamente autorizado y aprobado este presupuesto para el 2021, sí hay un señalamiento muy fuerte que han hecho, ¿no? Y que también ahí Ciro Murayama hacía referencia de todo esto y decía que, bueno, le están quitando recursos al INE para poder llevar a cabo la elección más grande del país. ¿A qué reto se va a enfrentar entonces el Instituto Nacional Electoral en este sentido? Uno, le acaban de cortar 800 millones de pesos. Y entonces, siendo elecciones o mega elecciones, no tienen recursos suficientes para llevarlos a cabo. Más aparte, tampoco contemplaron la otra cosa que el mismo presidente propuso y que es el referéndum para ver si se juzga o no a los expresidentes de la República. Eso no está contemplado en el presupuesto. Entonces, el INE está metido en serios problemas presupuestales porque también López Obrador ha presionado de muchas maneras a la autoridad electoral y eso va contra el espíritu democrático
y muestra el talante autoritario de nuestro presidente de la República. Bueno, incluso él mismo se dijo el guardián de las elecciones. Déjame concluir nada más con una pregunta, profesor, si me lo permite, y es que hemos visto que se ha generado mucha controversia por esta disposición del INE en cuanto a la paridad de género, ¿no? En donde dice que pues el 50% de las candidaturas tienen que ser hombres y 50% mujeres. ¿Cómo lo ve? ¿Hasta dónde llegan realmente las facultades del INE? Porque por ahí ya algunos diputados están diciendo, no, a ver, espérenme, no me está gustando el tonito del Instituto Nacional Electoral, se están tomando atribuciones que no les corresponde. ¿Realmente es válido que el INE pues esté poniendo esto como requisito para las próximas elecciones? Sí, sí es válido según el espíritu de la Constitución, porque el espíritu de la Constitución dice que debe haber paridad de género y también en términos electorales, y así lo han hecho, por ejemplo, en órganos electorales, en órganos autónomos, etcétera. En el mismo INAI, ahí opera también la paridad de género. Entonces, para puestos de elección popular también, y en este caso, entonces, si son 15 gobernaturas en juego, tiene que haber por lo menos 7 u 8 candidatas a la gobernatura. Eso me parece una cuestión de equidad de género que va de acuerdo con el espíritu democrático. La democracia es romper con antiguas barreras discriminatorias. Entonces, las mujeres tienen derecho también a ser, a elegir y a ser elegidas. Precisamente eso es en Estados Unidos lo que está privando ahorita, y lo que celebran Kamala Harris, va a ser la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en ocupar el puesto de vicepresidenta. Las mujeres están ganando a nivel nacional e internacional lugares y posiciones. Ganando espacios en el mundo. Profesor, muchísimas gracias por esta charla. De verdad nos da luz en cuanto a bastantes temas de qué es lo que nos está esperando para el 2021 en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Que tenga una excelente tarde. Es un placer, Magda. Hasta luego. Hasta luego. José Fernández Santillán, profesor de la Escuela de Humanidades en el TEC de Monterrey. Hacemos una pausa, regresamos.